Muy buenas noches a todos. En este día vamos a estar dando, un poquito, va a estar dando Matías y Lima viene por uno, Julieta Eco Matías, de la ciudad de Gobernador Mansilla. Va a estar dando el módulo 2 de electrónica que había quedado pendiente. Así que bienvenido a todos. Tomás, se me fue, estaba Sergio y Manuel. Así que bienvenido a todos. Matías, ya tenés para compartir pantalla. Todo Bueno, tuyo, Matu. bueno, muy bien. Compartir. Ahí está. Bueno, esto es cortito y al pie, no hay gran ciencia acá. Bueno, creo que Tincho ya más o menos les había, vamos a silenciar les había comentado cómo era el curso, el módulo este. No es gran ciencia, pero vamos a explicarlo un poquito más a fondo para que se entienda. Estamos todos, falta uno. Ajá, bien, bueno. Bárbaro, bueno, empezamos. Tensión, ¿cómo medir tensión? Bueno, nosotros sabemos que la tensión puede venir tanto de una corriente alterna como de una corriente continua, ¿sí? En este caso, el dibujito acá representado es una corriente continua, ¿sí? Representada por una batería, que este es el símbolo de la batería, en la cual tenemos el negativo, la raya más larga, ¿sí? Y el positivo, la raya más corta. Esto que se simboliza acá es el voltímetro, porque me aparece característica de magnitud, el voltímetro y la carga, por supuesto, ¿no? Como dijimos en la primera clase, nosotros no podemos conectar positivo y negativo directo porque generaríamos un corto en la batería. Pues L, bueno, eso sería por qué tiene una resistencia. ¿Cómo medimos acá? Nosotros si queremos saber qué corriente está pasando, con qué corriente estamos alimentando el LED, ¿sí? Para empezar, un LED común no se bancaría ni siquiera 9 voltios. Acá tenemos representada una fuente de 9 a 16 voltios. Perdón si no No, veo. no. ¿Cómo hago para verlo todo? Ah. Perdona, se me cortó la luz a mí también. ¡Ah! Sonamos. Bueno, ¿te perdiste alguna parte, No, Sergio? no te conté, me perdí 2 minutos. Dale, no, tranquilo. Bueno, comienzo de vuelta. Vale. Como había explicado Martín, el módulo, nosotros tenemos un voltaje, ya sea de corriente alterna o corriente continua. En este gráfico representamos una batería, ¿sí? En la cual la raya más larga es el negativo y la raya más corta es el positivo. Tenemos esto que está acá, que es el instrumento de medición, ustedes ven acá, que es el voltímetro, y la resistencia, que es la carga. Porque sabemos que si nosotros agarramos y puenteamos una pila, una batería, la ponemos en corto. Por eso tiene que tener una resistencia o algo acá que le genere carga a la batería, pila, lo que quieras, para que no se ponga en corto la alimentación. Bueno, como los diodos, estos diodos siempre van acompañados de una resistencia para bajar voltaje, no se bancan ni siquiera 9 voltios. Acá tenemos una fuente simbolizada que dice de 9 a 16 voltios. Bien, el LED no se banca ni siquiera 9 voltios. Entonces, por lo general, siempre la mayoría de los LED que más se utilizan comercialmente llevan una resistencia de 1K, o sea, un kilo ohm, que ya lo vamos a ver cómo es la resistencia, ¿sí? Entonces, se le pone 1 kilo ohm a la pata positiva, ¿sí? Del diodo, y el negativo va directo a la fuente de alimentación. ¿Cómo medimos tensión? ¿Cómo sabemos qué tensión le está dando? Después de la resistencia, midiendo con las dos puntas del tester, de las cuales están bien simbolizadas una negra y una roja, ¿sí? En cualquier multímetro tester, ¿sí? Se ve claramente el negativo y el positivo, ¿sí? Si invertimos la polaridad en la corriente continua, el multímetro nos va a decir el multímetro, acá, en esta parte de acá, aparece un simbolito de menos 3,65 si nosotros ponemos el negativo en el positivo y el positivo en el negativo. Pero en este caso, para simbolizar cómo medimos voltaje, ¿sí? Es más, si nosotros
esto es una simbología, ¿no? Si nosotros queremos medir, por ejemplo, el voltaje de esta batería para saber qué voltaje tiene y saber si nos va a alimentar el LED, podemos tranquilamente hacer la misma conexión. Nada más que acá, en vez de poner, hacemos así, pero sin la carga, o sea, sin el LED más la resistencia. Y ahí nos va a dar el voltaje que tiene la batería. Para medir una fuente de alimentación también hacemos exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es el cursor del multímetro. Siempre tenemos que ver qué corriente vamos a medir, ya sea alterna o continua, ¿sí? Y la escala que vamos a utilizar. En este caso nosotros sabemos que la fuente va de 9 voltios a 16 voltios. Entonces en el multímetro está, no se alcanza a ver, a apreciar ahí, pero bueno, en este multímetro está en 20 voltios de corriente continua. 20 voltios. ¿Por qué? Porque ni los 9 voltios ni los 16 voltios superan los 20 voltios del tester, del multímetro. ¿Sí? Si nosotros lo pondríamos en una escala más baja, como por ejemplo, si yo quiero medir 12 voltios en mi multímetro en 2 voltios de corriente continua, en 2 voltios, acá me va a tirar error. Me va a tirar error porque estoy sobrecargando el equipo. Los testers por lo general traen una protección adentro, te dice en la pantalla, y los más viejitos traían un fusible. Si vos te equivocabas en la escala, te saltaba el fusible, tenías que abrirlo, cambiar el fusible, etcétera, etcétera. Bien, así se mediría tensión. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿cómo medir corriente? Tensión es una cosa, corriente es otra. La tensión son los 220 voltios, los 12 voltios, 1,5 voltios, ese es el voltaje. La tensión son los amperes, ¿sí? Es lo que mueve a lo que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, vieron que a veces los motores dicen 220 voltios, 6,5 amp, AMP, alfa, Mike, papa. Amp es amperes, ¿sí? Acá dice A, representa la A de amperes. ¿Cómo se mide? Con el tester en serie, ¿sí? En serie a la fuente de energía y a lo que nosotros vamos a medir, nos va a dar el amperaje que está consumiendo esta lamparita, por ejemplo. Tenemos la fuente de poder, que en este caso son 2 pilas de 1,5 voltios, y fíjense en que el positivo va directo a la lámpara. El negativo viene a la punta negativa del tester y el positivo va al negativo de la pila. ¿Sí? Eso es una conexión en serie del multímetro para medir amperaje. Pero aquí el dato curioso. Todos los multímetros, ¿sí?, traen 3 orificios. 3 orificios. El positivo y el negativo, que sirve para medir las escalas de corriente alterna, corriente continua y resistencias, y después trae un tercer orificio, que es donde ponemos este positivo aquí, que es para medir amperaje. Este tester, por ejemplo, se banca hasta 10 amperes, y hay una escala, ¿sí? Hay una escala que está ahí, ¿sí?, siempre en corriente continua, ¿sí? En esa escala dice 10 amperes, 10A. Entonces, cambiamos el cable de acá para acá y podemos hacer esa medición que nos marca el gráfico ahí para saber cuánto está consumiendo la lámpara. En ese caso puntual, la lámpara está consumiendo 2 miliamperios, ¿sí? 2 miliamperios. No llega ni siquiera a medio amper de consumo esto. ¿Correcto? Bien. ¿Cómo medimos las resistencias? Las resistencias, que es lo que vamos a hablar ahora un poquito más abajo, las resistencias son semiconductores, ¿sí?, que según un determinado valor estipulado por el fabricante va a dejar pasar determinada cantidad de corriente. Se utilizan en todos los circuitos electrónicos, ¿sí?, para dejar pasar determinada cantidad de corrientes para alimentar cualquier otro componente electrónico, sea un transistor, un tiristor, un capacitor, lo que sea, ¿sí? Utilizando la ley de Ohm, ¿sí?, podemos calcular la resistencia. En la primera clase nosotros dimos la ley de Ohm, cómo se calculaba resistencia, intensidad y amperaje. ¿Sí? Resistencia, voltaje y amperaje. ¿Sí? Nosotros, si utilizamos la ley de Ohm para calcular la resistencia, decimos que la resistencia es igual al voltaje dividido la intensidad.
¿sí? Eso nos va a dar el resultado en ohm. ¿Cómo medimos? Siempre las resistencias se miden afuera del circuito. No podemos, por ejemplo, en una placa como esta, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos acá tenemos una serie de resistencias, pero a ver si tenemos una. Acá, mirá. Esta resistencia grande. Cuando nosotros queremos medir esta resistencia, no podemos poner las dos puntas del tester acá. ¿Por qué? Porque nos puede dar, por medio de las pistas, ¿sí? De las pistas de bronce que están detrás, nos puede dar una lectura errónea. ¿Por qué? Porque puede retornar por algún otro componente de aquí, puede retornar la corriente que nosotros le estamos mandando a la resistencia para medirla y puede generar una falsa medida. Por eso siempre es aconsejable o levantar un extremo, una patita, de soldarlo de aquí atrás, levantar un extremo y medir la patita que levantamos más la patita que está soldada a la placa, o retirarla completamente de la placa para medirla. Esa es la mejor forma para medir una resistencia que está bien estipulado acá. En este caso nosotros tenemos una resistencia de 2,2 kilo ohm. Eso es rojo, rojo, rojo. Perdón, rojo, rojo, rojo. Esta es la mejor forma de medir una resistencia, ¿sí? En este caso, 2,2 kilo ohm. Para eso, ¿qué pasa? Los testers, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que todas las resistencias tienen un número, se les asigna un número a los colores, ¿sí? Va desde el 1 hasta el 9. Entonces, si nosotros sabemos de memoria qué número le corresponde al color de la resistencia, sabemos que los tres colores, sí bien digo, corresponden a determinada resistencia. En este caso, 2,2 kilo ohm. ¿Por qué? Porque es rojo, rojo, rojo. Ahora les voy a explicar, ahora se les va a hacer más claro cuando veamos la tabla de la resistencia, en la cual el primero y el segundo, el primer color y el segundo color determinan qué tipo de resistencia es, y el tercer color es el múltiplo, ¿sí? La cantidad de ceros que se le agrega a este número. En este caso es 22. 22 más la cantidad de ceros, que son 2 ceros, o sea, 2,2 ohm o 2200 ohm. Bien, acá está la resistencia, quedan 9,45, bien. Acá está la resistencia. Acá tenemos los colores de la resistencia y la tolerancia, ¿sí? En donde nos dice que tenemos que el negro vale 0, el rojo vale 1, el marrón vale 1, el rojo vale 2, el naranja vale 3, el amarillo vale 4, el verde vale 5, el azul vale 6, el violeta vale 7, el gris vale 8, el blanco vale 9, y abajo tenemos la tolerancia, en donde gold, que es oro, es más o menos 5% y plata más o menos 10%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que al valor de la resistencia tiene una tolerancia. Si nosotros nos encontramos con una resistencia que tiene, por ejemplo, verde, azul y amarillo, y la última raya que está bien distinguida detrás es una plateada, sabemos que esa resistencia tiene más o menos 5% del valor de la resistencia. En cambio, si encontramos la misma resistencia con el color plateado acá, es un más o menos 10% del valor que nos dice la resistencia. En este caso, nosotros tenemos el primer color es verde, verde es 5. El segundo color es azul, o sea, ahora tenemos 56, ¿sí? Ahora le tenemos que sumar la cantidad de ceros. ¿Cuánto sería si le sumamos 4 ceros al 56? Pregunta. Si tenemos verde 5 y el azul 6, y le sumamos 4 ceros, porque el amarillo recuerden que vale 4. ¿De cuánto sería esta resistencia? 560.000 ohm. Exactamente, está acá tramposo. 560 kilo ohm. 560 kilo ohm, ¿sí? O 5.600 ohm. 5.600 ohm, ¿sí? Bueno, todo este material creo que ya se los mandó Tincho, se los va a mandar para que lo vean, lo estudien, lo vayan bichijeando. Tipos de resistencias. ¿Cómo?
Ya lo tienen el material en el... Perfecto. Perfecto. Tipos de resistencias. Entre las resistencias podemos encontrar las fijas, como las que vieron anteriormente, ajustables, variables, varistores, fotorresistores y termistores, que pueden ser NTC o PTC. ¿Sí? Las resistencias variables o ajustables son aquellas que, si dice la resistencia 100 ohm, por ejemplo, 1000 ohm, vamos a poner un K, 1000 ohm, ¿sí? Viene estipulada de fábrica, viene 1000 ohm. Pero nosotros necesitamos un circuito en el cual tenemos que bajarle la resistencia porque necesitamos que pase un poquito más de corriente. Entonces, a la resistencia variable le podemos dar un poquito menos, ¿sí? Siempre bajo un multímetro de por medio, ¿sí? Y el circuito que nosotros necesitamos que tenga 500 ohm, no 1000 ohm de resistencia. Entonces, se me viene mal la tormenta acá. Entonces, le bajamos un poquito, ¿sí? Hasta 500 ohm y después la insertamos en el circuito. Entonces nosotros después, una vez que le damos tensión, medimos si realmente le bajamos a 500 ohm resistencia variable, ¿sí? Los fotorresistores, los varistores son una especie de resistencia, ¿sí? Pero ¿qué hacen los tipos? Los tipos protegen a determinados componentes, ¿sí? De sobrecargas. Él tiene un valor estipulado, ¿sí? Cuando ese valor es superado por un pico de tensión, el tipo lo detecta y se corta. Se puede cortar o puede recalentarse si la tensión elevada aumenta mucho por mucho tiempo, se puede recalentar, pero no llegar a quemarse. Pero es fácil de distinguir porque los varistores por lo general son de color azul. Cuando se recalientan se ponen todo negro alrededor. Por ende, ese varistor está recalentado y si algún día, en algún momento encuentran, se animan a desarmar un equipo de ustedes y encuentran un varistor que está recalentado, le tratan de sacar qué tipo de valor tiene y se cambia por uno nuevo. Siempre es aconsejable. El fotorresistor, el LDR, que le llamamos acá Lima Delta Romeo, es el famoso fotodiodo que se usan en los fotocontroles. Los fotocontroles, hay uno que se desconectó. Bueno, los fotocontroles, los que usamos para la iluminación pública que prende sola, bueno, usan los fotorresistores. ¿Se escuchó el trueno? Usa los fotorresistores, ¿sí? Esos, ¿qué hacen los tipos? Cuando tienen poca incidencia de luz, aumentan su resistencia. Perdón, disminuyen su resistencia, ¿sí? Disminuyen su resistencia y cuando hay una mayor incidencia de luz, aumentan su resistencia, ¿sí? ¿Para qué se utiliza esto? En un fotocontrol, lo que hace es alimentar una resistencia que está pegada a un bimetal. Cuando hay mucha incidencia de luz, deja pasar la corriente a la resistencia calienta el bimetal y hace que el tipo se curve y se despegue. Y eso es lo que hace que apague el alumbrado público. ¿Sí? Corre X, un segundo. No puedo pararlo. ¿Qué pasa? Bueno, después. Bueno, diámetro de un conductor. Para tener una instalación segura, se debe elegir correctamente el diámetro de los conductores. ¿Eléctrica? Sí. Se debe elegir correctamente el diámetro de los conductores. La sección para que esté sobredimensionado es de 6 amperes por cada milímetro cuadrado. Para mí eso es muy excesivo, pero bueno. ¿Cómo se calcula? La corriente máxima, que en nuestro domicilio, por ejemplo, sería 220 voltios, dividido 6, que es la constante. Y esto nos daría la sección del conductor a utilizar para una instalación eléctrica domiciliaria. ¿Sí? Se debe utilizar una sección comercial igual o mayor a la calculada. Por lo general, cuando se hace una instalación eléctrica del pilar a la casa van de 6 milímetros, 6 milímetros de sección y adentro de la casa el cable, la madre que le llamo yo, que recorre toda la casa, no tiene que ser de menos de 4 milímetros. 4 milímetros de sección. Después para los enchufes se bajan 2 milímetros y medio y para el retorno de las lámparas 1 milímetro y medio estaría bien. Bien, agrupación de baterías. Si se llega a largar a llover no me van a escuchar más acá, porque no tengo cielo raso, sepan disculpar. Esto es muy interesante saberlo. Esperen que yo no lo veo bien. Ahí.
Miren lo que pasa cuando hacemos conexión en paralelo y en serie de baterías. Miren qué curiosa esta parte. Fíjense en que cuando nosotros conectamos baterías en serie, como está acá, el voltaje aumenta. ¿Sí? Perdón, porque se va sumando 1,5 más 1,5 más 1,5 más 1,5. El resultado final serían 6 voltios. ¿Sí? Esto es una conexión en serie. Ahora fíjense en qué pasa cuando conectamos en paralelo. El voltaje sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Lo que aumenta, en este caso, lo que se suma es el amperaje. ¿Sí? El amperaje se suma. En este caso permanecería igual y en este caso lo que aumenta es el amperaje. ¿Sí? Seguimos teniendo 1,5 voltios, pero por la cantidad de amperes que tenga la batería. ¿Sí? En este caso una batería de 1,5 amperes no hace mucho la diferencia en amperaje. ¿Sí? Pero fíjense en qué curioso esto. Cuando tengan que hacer alguna conexión o algo, qué curioso para tenerlo en cuenta. Bien, potencia eléctrica. La potencia eléctrica se define como la cantidad... Bueno, ese cayó bastante cerca. Se define como la cantidad de energía eléctrica que se consume o se produce por unidad de tiempo. La unidad de medida de potencia eléctrica es el watt. ¿Sí? Acá tenemos una fórmula muy sencilla para calcularla, que es potencia es igual a voltaje por intensidad o amperes. Esto nos da como resultado los watts. Hay muchos equipos que no vienen en amperes, vienen en watts. ¿Sí? Vienen en watts. Entonces, si nos ponemos a buscar en internet, vamos a encontrar seguro tablas y calculadoras para poder convertir los vatios en amperes y viceversa. ¿Sí? Bien. Y por último, ya como para terminar, porque voy a ir desenchufando todo acá, menos mal, sí, estamos en el final, una forma práctica para recordar esto, la potencia, ¿sí? Es la mnemotécnica, ¿sí? Con el triángulo de potencia. ¿Sí? Donde tapando la expresión que queremos conocer, aparece la ecuación necesaria para calcularla. O sea, en este primer caso, si nosotros queremos calcular la potencia, sabemos que la potencia